Bienvenidos a un espacio más y en esta ocasión vamos a hablar de las nuevas actualizaciones de la beca Generación del Bicentenario y sobre todo darles algún lineamiento de cómo es que pueden empezar a preparar su perfil para los siguientes años si es que quieren prepararse con anticipación, que es definitivamente uno de los puntos principales si es que se quiere obtener la beca Generación del Bicentenario. Tengo aquí algunos de los puntos que vamos a tocar hoy día. He incluido también las preguntas que me han dejado por las diferentes redes, así que espero haber agrupado todo lo que me han dejado por Instagram, YouTube, Spotify, TikTok. Para los que no me conocen, soy Kelly Regalado, he sido ganadora de la beca Generación del Bicentenario y también de otras becas completas para estudiar en Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania y actualmente trabajar en Holanda. Para no dilatar más el tiempo, otra vez, lo que vamos a hablar principalmente son los lineamientos que tiene actualmente Beca Generación del Bicentenario y para ello, gran disclaimer, es importante tener en cuenta que cada año pueden haber pequeñas modificatorias, así que en líneas generales hay varios requisitos que se mantienen, pero siempre van a tener que actualizarse, que es lo que piden en cada año. Entonces, ¿qué es la Beca Generación del Bicentenario? Esta beca es promovida y canalizada a través de PRONAVEC, el Programa Nacional de Becas, y principalmente tiene como target estudiantes o profesionales peruanos que puedan o que hayan recibido ya una carta de aceptación para estudios de maestría o estudios de doctorado en universidades elegibles o instituciones elegibles. Esas instituciones, uno de los primeros como filtros es que estén entre las 400 mejores del mundo y por ello ellos te brindan una lista de cuáles son las universidades a las que tú puedes postular. Otro tema importante, y luego vamos a ir definitivamente en detalle a los requisitos, me pueden ir dejando todas las dudas que tengan sobre los requisitos, en particular cada persona tiene un caso diferente, así que siempre va a ser bueno pensar cuáles son las diferentes situaciones, pero uno de los requisitos generales es que esta beca está dirigida para personas con alto rendimiento académico y en los requisitos te especifican qué percentiles son aceptados y lo siguiente es con insuficientes recursos económicos y aquí un gran paréntesis y disclaimer porque cuando esta beca nos indica insuficientes recursos económicos, algunas personas piensan de que es necesario no estar trabajando o no tener recursos en absoluto. Sin embargo, si analizamos bien, lo que ellos indican es insuficientes recursos. Por ejemplo, si es que la maestría está 40.000 euros los 2 años, solamente los estudios, quizá con un salario mínimo, digamos, en Perú y haciendo ahorros y teniendo diferente financiamiento, igual una persona que trabaja está en un estatus de insuficiencia para justamente costear esta inversión. Y estamos hablando del tema de estudios, pero también manutención, los pasajes. Entonces, gran disclaimer, esta beca no es solamente para personas que no están laborando o que no tienen recursos en absoluto, sino otra vez los que tienen insuficientes recursos económicos y para ello cada año ellos ponen como un límite, cuál es el máximo que tú puedes estar percibiendo en tu salario o que en general en tu familia tienen como salario para que tú puedas postular. Otro tema importante con Beca Generación del Bicentenario, y esto es algo que ha estado justamente cambiando y es una de las principales actualizaciones, es que en este año ellos están ofreciendo 150 becas, esto no ha cambiado, sin embargo, de estas 150 becas, 135 son para maestría y 15 para doctorado. Este número ha estado variando en los últimos años, entonces siempre va a ser importante estar al pendiente de estas modificaciones. Ahora, entramos a los requisitos y voy a ir haciendo hincapié en los requisitos que han ido variando y qué es lo que yo recomendaría que ustedes podrían hacer para estar preparados para un cambio futuro dependiendo del trend que ha habido desde el primer año de beca Presidente de la República, que antes se llamaba la Beca Generación del Bicentenario,
hasta la actualidad. Hay varios requisitos y hay algunos que son claves. Bueno, lo general es que tengas que tener nacionalidad peruana. No es necesario estar físicamente en Perú, ni tampoco el estar trabajando en Perú, por ejemplo. Y luego vamos a entrar un poquito en hincapié cuando veamos el tema de ingresos, por ejemplo. Pero en general tienes que ser peruano, de nacionalidad peruana. Uno de los otros de los requisitos principales es tener el grado de bachiller, título profesional o técnico también, ya sea para maestría o para doctorado. Como algunos de ustedes ya estarán enterados, para el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, no es necesario tener un título de maestría para poder acceder a un doctorado. Por ello, aceptan también el tener un grado de bachiller y que estés postulando a un doctorado en Estados Unidos, por ejemplo. Lo siguiente, como ya lo había comentado antes, es el tema del rendimiento académico. Como mínimo te piden ser tercio superior y aquí un punto muy importante, y voy a tratar de mezclar también un poquito con las asesorías personalizadas de subsanación de documentos que estoy brindando actualmente con las personas que ya se han presentado a la convocatoria este año. Y es que es muy importante que tengan mucho cuidado con los documentos que presentan para que justamente eviten la subsanación y la angustia de último minuto de sacar estos documentos. Cuando te piden rendimiento académico, te están diciendo que presentes el ponderado o tu índice académico de todos los años que tú has estudiado, no solamente del último año. Entonces es muy importante que cuando ustedes brinden este documento que te lo brinda generalmente la universidad, se cercioren de que la nota o el percentil que tiene este documento es de los 5 años, 6 años, de los años que ustedes hayan estudiado y no solamente del último semestre, porque esa es una de las mayores subsanaciones o documentos que he visto en este año. Lo siguiente es tener una carta de aceptación definitiva para la universidad que han elegido. Y aquí voy a hablar un poquito más a detalle luego, pero tienen que tener en cuenta que para Beca Generación del Bicentenario, en general son 2 procesos los que ustedes deben seguir y por ende, ya les voy haciendo el spoiler, recomiendo que se preparen desde mi perspectiva, por lo menos con un año de anticipación. ¿Por qué? Ustedes primero necesitan haber postulado a la universidad que está en la lista de universidades elegibles, haber obtenido una carta de aceptación definitiva. Esto quiere decir que ustedes no dependan de aún dar un examen, ustedes no dependan de un curso extra, sino que no hay impedimento con esa carta para que ustedes inicien. Entonces, esto de por sí es un primer proceso que puede tomar 1 o 2 meses, dependiendo de la universidad. Y esto lo tienen que realizar con mucha anterioridad a que inicien justamente el proceso con Beca Generación del Bicentenario, porque para iniciar con Generación del Bicentenario, ustedes ya tienen que tener la carta de aceptación. He tenido personas que me escriben un mes antes de abrir Beca Generación y me dicen, Kelly, quiero iniciar de cero y quiero obtener la carta. He visto casos que ha sido posible. Otra vez, estamos hablando de un mes de súper estrés, de pagar tasas muy altas para obtener documentos rápido y en realidad de depender de la universidad de destino si es que te puede brindar este documento antes. Entonces, mucho mejor el que ustedes puedan postular a la universidad con anterioridad, obtener su carta de aceptación definitiva y ustedes tranquilos. El siguiente requisito es tener como mínimo experiencia profesional de 1 año luego de egresar. Y esto es importante porque de alguna forma lo que ellos quieren es justamente que ustedes tengan un poco de experiencia en el área laboral y ustedes luego puedan postular a Beca Generación. Hay algunas personas que me dicen, Kelly, estoy en el último semestre de la universidad, ¿puedo postular? Yo lo que les recomendaría es que aprovechen que están justamente en el último semestre y empiecen a proyectarse cómo obtener puntos extras y luego les voy a dar algunos de los tips que se pueden ir preparando para ello. Entonces, ustedes desde que terminan tienen aún que elaborar 1 año para ser elegibles a postular. El siguiente requisito es justamente lo que les comentaba de insuficientes recursos académicos
Y para este año, por ejemplo, ellos indican que los ingresos per cápita deben ser como mínimo de 7 remuneraciones mínimas vitales en Perú, que es aproximadamente 7.910 soles. Eso quiere decir que tú puedes, si es que vives solo y tienes tu salario, puedes tener hasta este monto. Ahora, ¿qué pasa si es que tú, por ejemplo, laboras en el extranjero y no que no tienes este documento en SUNAT? Simplemente tú presentas este documento. Si es que has hecho taxes, si es que has taxeado en Perú, presentas todo lo que aparezca en SUNAT, en la Superintendencia Nacional de Tributos, y eso es lo que presentas. Entonces es muy importante que ustedes hagan bastante hincapié en cuáles son los documentos que ustedes tienen en SUNAT, porque tiene que estar igual a lo que ustedes presenten. Otra de las subsanaciones que he podido ver en estos días ha sido justamente esto, de que la persona decía que tenía ciertos ingresos, pero también había percibido ingresos que no estaban taxeados, entonces no aparecían en SUNAT. Y por ende, la persona no había presentado el documento SUNAT. Así aparezca en SUNAT 0, ustedes tienen que igual presentar ese documento para verificar ese valor. Y por último, tener buen estado físico y mental, que eso es un documento que luego se puede emitir con profesionales tanto de la salud como en el área de psicología. Ahora, si entramos a los detalles en específico que yo les recomendaría que vayan avanzando si es que están en la universidad o si es que están a un año de estar preparándose, es enfocarse justamente en y tengo aquí las bases abiertas para hablar con referencia a las bases de este año, es otra vez tratar de ver esta beca de manera muy estratégica, preparar su perfil de manera muy estratégica, de tal forma que ustedes vayan al puntaje máximo. Algunas personas me preguntan, Kelly, ¿cuál es el puntaje mínimo para este año? Así me puedo proyectar. Chicos, cada año este puntaje mínimo puede variar porque no se sabe qué es lo que o cuánta competitividad va a haber cada año. Entonces, siempre traten de proyectar a lo máximo. De cierta forma, se van a salvaguardar de poder tener posibilidades de entrar. Sin embargo, si es que ven que el año pasado fue el mínimo aceptado 47 puntos y se acoplan a eso, quizá este año hay más competitividad, entonces es 50 o 60 y ya ustedes solamente seguirán el 47. Ok, estoy teniendo aquí unas preguntas. Como que tengo un break, voy a leerlos. A ver, una de las preguntas también que viene en el sentido de los beneficios, o bueno, de los requisitos, es si esto tiene límite de edad. No, no tiene límite de edad. Y es una de las preguntas que se repite bastante cuando hago este open de preguntas. Sí es cierto que algunas becas tienen límite de edad. Sinceramente, con los años de experiencia que tengo asesorando, son muy pocas becas las que tienen límite de edad. La mayoría no tiene esta restricción, entonces que no los pare el tema del límite de edad. A ver, ok, ¿cuál es la estrategia? Aquí viene, entonces esta es la siguiente pregunta para enfocarnos en analizar los requisitos y también analizar el sistema de puntajes. Estrategia para mejorar mi puntaje para el próximo año. Muy buena pregunta. Como les comentaba, tienen que ustedes ser estratégicos. ¿Qué es lo que actualmente no tienen y pueden trabajarlo en un año, por ejemplo? Entonces, aquí nos dan puntaje dependiendo del puesto que ustedes tienen o el percentil que ustedes tienen. Si es que tienen primer puesto, segundo puesto son 20 puntos, décimo superior 15, quinto superior 10 puntos. Otra vez, como mínimo les piden el tercio, ¿correcto? Entonces, si ustedes tienen el tercio, bien. Pero si ustedes tienen el quinto, décimo, primero o segundo puesto, tienen puntos extras. Entonces, si es que están aún en la universidad, a darle los últimos empujones y de repente poder terminar en uno de esos percentiles les puede dar puntos extras. Kelly, ya terminé la universidad hace 3 años, no hay forma de cambiar eso. No hay problema, vemos otros puntos principales que te pueden dar
justamente puntaje extra. Lo siguiente es que tienes también puntaje si es que tu experiencia es justamente como docente. Y aquí viene a tallar si es que eres docente de una universidad pública o de una universidad privada, por cuántos años te pueden dar mínimo desde 4 hasta 10 puntos. Entonces, si es que de repente recién estás egresando, puede que esta opción sea algo que te agrade, el ser docente, y eso te va a dar puntos extras luego para una postulación. Lo siguiente, y es punto muy importante, y aquí viene, digamos, una de las primeras cosas que yo recomendaría que tengan muy en cuenta, porque pueden ser cuellos de botella. Llevo 2021, 4 años asesorando Beca Generación del Bicentenario, con varios ganadores, y lo que veo que se repite bastante como cuello de botella en los procesos es, uno, esta acreditación de buen perfil profesional, porque te piden tener por lo menos uno de los 5 opciones, y digamos que esas 5 opciones toman tiempo. Entonces, por ejemplo, te piden para ese caso tener o una experiencia de docencia, o haber publicado un artículo científico, o haber publicado un libro, tener diplomados, o estar registrado en RENACID, que es el Registro Nacional de Investigadores. Entonces, este tipo de requisitos toman su tiempo. Publicar un artículo científico, necesitas hacer una investigación y luego publicarla y ser aceptado, toma su tiempo. La docencia también tienes que ser aceptado, publicar un libro lo mismo. El diplomado es el que he visto que se repite más porque es accesible, se podría decir, y te piden 120 horas académicas. Entonces, yo te recomendaría que trates de justamente enfocarte a cómo es que vas a acreditar el buen perfil profesional con alguno de estos 5 ítems. Otra vez, si es que tienes un año, si es que recién estás egresando, quizá lo más rápido sea el diplomado. Y aquí entra a tallar la estrategia de justamente obtener puntaje. Como mínimo te piden tener un diplomado de 120 horas, 120 horas académicas por lo menos, pero si tú tienes 2 cursos o diplomados o especializaciones te dan 3 puntos. Si es que tienes 3 cursos o 3 diplomados o especializaciones te dan 5 puntos. Entonces, otra vez, prepararte estratégicamente de acuerdo al puntaje. Es muy, muy importante que tú identifiques en esta tabla que está en las bases cuáles son las cosas que puedes tú hacer en este año o en estos 2 años que te quieres preparar. Y definitivamente el tema de diplomado es algo que es muy viable, entonces recomiendo que por lo menos se tenga 3 diplomados, de tal forma que ya aseguraste 5 puntos a la asignación de puntaje. Luego, por ejemplo, por tema de RENACID, los niveles de investigador que tienes también te brindan puntaje. Eso ya entra a tallar un poco más para tema de investigación. El tema de artículos científicos es algo parecido con el tema de diplomados. Si es que tienes 2 artículos, te dan 3 puntos. Si es que tienes 3 artículos, te dan 5 puntos. Para la publicación del libro, si es que tienes 2, te dan 5 puntos. Entonces, personalmente, considero que el seguir un curso o un diplomado es lo más accesible. Quizá quiero pensar que para personas como nosotros que trabajamos en corporación, quizá, si es que una persona va, por ejemplo, para un doctorado o tiene justamente el rubro de docencia, de investigación, quizá el artículo científico, RENACID o la publicación de un libro pueda hacerlo más viable. Entonces, diría yo que para un docente o un investigador, estas otras opciones calzan. Para una persona que está en el lado corporativo, en empresa, quizá el diplomado es lo más accesible. Entonces, traten de preparar esos puntajes a lo máximo. Siguiente punto. Y esto es algo que justamente lo estuve platicando con una asesorada el jueves creo que fue. Y es que hay una diferencia considerable que se ha actualizado, y es el puntaje extra por tiempo de servicio en el sector público.
Entonces, si es que tienes 5 años, si es que tienes de 3 a 4, 1 a 2, te dan entre 6 a 10 puntos. Es un puntaje considerable. Es un puntaje considerable y otra vez, si es que está en sus manos el poder manejar quizá esta opción, si es que recién salen de la universidad o están en este sector, si es que ya ustedes tienen 1 año o 2 años en el sector público, ya se están asegurando como mínimo 6 puntos. Entonces, también puede ser una de las estrategias en tener en consideración. Lo siguiente que también considero que es importante, si es que ustedes quieren otra vez ir a ganador, a beca Generación del Bicentenario, es elegir wisely cuál es la institución de destino a la que van a estudiar o postular. Porque dependiendo de su institución, les puede dar puntos extras. Si es que su institución está en el top 25, les dan 10 puntos. Top 50, 8, 75, les dan 6 puntos. En el top 100, 4 puntos. En el top 200, 2 puntos. Entonces, si es que ustedes pueden manejar el que su universidad es en el top 25, por ejemplo, ya se están asegurando 10 puntos en la postulación. Paréntesis aquí. Y esto no aplica solamente para beca Generación del Bicentenario, sino para su experiencia en el extranjero, su oportunidad en el extranjero. Nunca jamás postulen solamente una beca. Nunca jamás postulen solamente a una universidad. Por ende, si es que ustedes consideran que una top 25 puede tener más competitividad y dicen, no sé si voy a obtenerlo o no, postulen a 2 universidades en top 25, 3 universidades en top 50, 4 universidades en top 200, por ejemplo. Hay muchas universidades que la postulación es gratuita y eso implica que no tienes, digamos, no te va a afectar a ti el justamente postular a varias universidades. Entonces, muchas más opciones son mejores, de tal forma que si obtienes varias cartas de aceptación y una de ellas es de top 25, la hiciste linda. Si es que de repente de las 2 que postulaste a top 25 no te aceptaron, ok, quizá obtuviste la aceptación de la top 50 que postulaste, entonces ya tienes 8 puntos. Otra vez, siempre tener varias cartas jugadas, tanto en beca Generación del Bicentenario como también para otras becas. No solamente postulen a beca Generación del Bicentenario, hay muchas becas que aplican a muchos programas y muchos países, entonces siempre tratar de mapear todas las oportunidades, porque en muchas de ellas los requisitos generales son similares. Entonces, tener eso en consideración. Ok, break para ver si es que tengo otra pregunta. Estoy tratando de enfocarme en las preguntas que son para beca Generación. Al finalizar, si es que nos da un poco de tiempo, voy a enfocarme a hablar un poquito del compromiso y también hablarles un poquito de la experiencia que tuve con beca Generación del Bicentenario. Ok, siguiente punto estratégico para su postulación a beca Generación. Áreas de conocimiento priorizadas. Este es un tema, voy a decir, polémico desde cuando yo postulé. Y es que, claro, y les estoy hablando de que antes, recuerdo que ni siquiera aceptaban los MBAs. Ahora ha habido esta modificatoria, pero el tema de las áreas priorizadas se mantienen. Entonces, otra vez, elegir estratégicamente a qué maestría o a qué doctorado están postulando. Las áreas priorizadas las van a poder ver en las bases y justamente ahí les explican qué significa cada una de las áreas, por si acaso quepa duda. Son educación, ciencias, ingeniería, tecnologías, salud, administración pública. Entonces, si es que ustedes pueden elegir una maestría que aplique en cualquiera de estas áreas priorizadas, ya se estarían... se me perdió. A ver. Ya estarían ustedes asegurando también un puntaje considerable con respecto a áreas priorizadas, que para este caso son exactamente... espérenme un momento que lo ubico. Ok, son 10 puntos. Entonces, otra vez, son 10 puntos considerables que van a hacer su postulación más cerca de la opción de poder ser elegidos o que pueden hacer la diferencia a que no sean elegidos.
otra vez, traten de buscar áreas que estén bajo estos estándares, bajo la descripción en la malla académica. Lo siguiente es también el tema del ingreso que ustedes perciben o muestran a Pronavec. Por cada, hay límites, se podría decir, en los cuales les brindan más puntos a personas que tienen menos ingresos económicos y menos puntaje a los que tienen más ingresos económicos. Eso es algo que quizá no pueden trabajarlo, pero es bueno que lo tengan en cuenta. Y otro dato importante, cuando ustedes postulen a la beca, siempre los ingresos que te evalúan son del año anterior. Y esa es otra de las preguntas que a veces me hacen en las asesorías. Kelly, si es que este año 2025, por ejemplo, mi salario incrementó, ¿eso va a variar? No. Solamente lo que percibas en el 2020, o sea, en el año anterior. Lo siguiente que también pueden trabajar es lo que les comentaba antes, el tener otras becas, porque eso les da puntajes extras. Si es que ustedes tienen desde 50 a más porcentaje del costo académico, tienen 10 puntos. Si es que tienen entre 25 y 49% de beca, tienen 5 puntos. Entonces, como les comentaba, el tratar de postular a diferentes becas les puede justamente ayudar a obtener esta beca, y eso es justamente lo que hice yo en mi caso. Postulé a 2 becas parciales, una que era de la misma universidad, que era con tu misma postulación evaluaban y te daban un porcentaje. En mi caso me dieron 25% sobre los costos académicos. Y la segunda beca, la misma universidad me brindó una lista de becas y una de ellas me aceptó con 20% más. Entonces tuve en total como becas parciales 45%, por ello me dieron 5 puntos extras. Entonces este tema de poder postular a varias becas parciales, ¿dónde busco las becas parciales? Hay diferentes fuentes. En general yo recomiendo que busquen en la misma universidad. Si es que su universidad es en inglés, generalmente está bajo la sección de Funding and Scholarships, que serían becas y financiamiento, y con eso ya pueden tener hasta 10 puntos extras en la asignación que les den. Y luego tienen otras áreas priorizadas, otras áreas que les dan puntaje, que es el haber sido víctima de violencia entre los años del terrorismo, tema de discapacidad, comunidades nativas, bomberos activos o hijos de bomberos, voluntarios, y esto voy a hablar un poquito a futuro, agentes comunitarios o un migrante retornado. Por ejemplo, si es que tú accediste a una beca de otra entidad y luego regresas a Perú y quieres postular con beca Generación del Bicentenario a doctorado, te da 5 puntos extras a tu postulación. Entonces, esos son, digamos, los puntos claves que ustedes pueden trabajar para poder tener una postulación exitosa. Si es que yo los tengo que listar, principalmente trabajar en tener una beca, aparte de lo que están postulando, beca Generación del Bicentenario, les va a dar puntos. Traten de enfocar su postulación a áreas de conocimiento priorizada, les va a dar puntos. Traten de identificar que su institución de destino esté en una top, les va a dar puntos. Si es que son personas que elaboran en empresa, el tema de diplomados, mínimo 3 para que tengan puntos extras. Si es que están en el sector de docencia, de investigación, el tener ya sea 2, 3 libros publicados o, o artículos científicos les puede servir. Y lo siguiente que les puede dar a ustedes puntos es justamente en lo mayor posible el que puedan tener el máximo récord o el máximo puntaje ponderado en la universidad. Esas son cosas que yo recomendaría que puedan ustedes ir trabajando estratégicamente para una postulación en los siguientes años. Ahora, si entramos al siguiente punto de qué es lo que... Antes de pasar al punto de los beneficios y comentarles un poquito mi experiencia con ello, otro de los puntos cuellos de botella, como les comenté, uno de ellos es el tema de acreditar buen perfil profesional, dígase tener el diplomado, los artículos, publicaciones, docencia RENACYT. Ese es un cuello de botella que veo muy frecuentemente en los postulantes.
El siguiente cuello de botella, y que no viene en realidad de cara a beca Generación del Bicentenario, sino un paso más atrás, que es la postulación a la universidad, es que las personas que postulan, sobre todo a programas en otro idioma, dígase inglés, francés, alemán, etc., no tienen este documento con anterioridad y por ende retrasan su postulación a la universidad, retrasan la expedición de esta carta de aceptación y a veces no pueden postular a beca de generación porque no tienen la carta de aceptación. Entonces, es todo un dominó de acciones que pueden hacer retrasar y hasta justamente no poder postular a beca generación. Por ende, si es que ustedes se preparan con mucha anterioridad para el TOEFL, IELTS, DELF, el examen de idiomas que les pide la universidad, es mucho mejor, así ustedes empiezan a prepararse. Ahora, esos son los requisitos para beca Generación del Bicentenario. Antes de hablar de los beneficios, y no quiero extender mucho el Instagram Live, así que esperamos que en unos 10 minutos lo podamos terminar. Es muy importante que ustedes tengan también una claridad en el timeline cuando estén postulando. Generalmente, beca Generación del Bicentenario abre entre, si no estoy mal, abre entre mayo a julio de cada año se lleva el proceso. Entonces, hagamos cangrejo, hacia atrás. Entre mayo a julio ustedes ya deben tener todos los documentos, incluyendo carta de aceptación. Ok, Kelly, pero entonces, ¿cuándo tengo que postular a la universidad? Si es que estamos hablando de malla curricular o universidades en Norteamérica, en Europa, generalmente los años académicos son diferentes que en Perú y abren entre agosto y septiembre hasta junio-julio de cada año. Eso quiere decir que si tú quieres iniciar en agosto o septiembre, algunas universidades te pueden abrir postulaciones hasta un año antes. Es decir, digamos, noviembre, diciembre del año anterior al que tú quieres estudiar, del año anterior a la beca Generación del Bicentenario que tú quieres aplicar, tú ya debes empezar a postular. Eso quiere decir que si tú, por ejemplo, quieres presentar postulación en noviembre del año pasado, por ejemplo, tú ya debes haber obtenido el TOEFL, el IELTS, DELF, el examen de idiomas para noviembre. Recomendación personal, no esperen a último minuto. Estos exámenes son muy requeridos, muy copados y he visto de primera mano personas que, uno, no han encontrado inscripción para la fecha cerca a noviembre y dos, dieron el examen y como hay muchas personas que esperan a estos meses, últimos minutos, los resultados no llegaron a la casa, se tardaron y al final no pudieron postular con anterioridad. Y ustedes me dirán, Kelly, pero si es que inicia en noviembre y todavía puedo postular hasta marzo, abril, ¿para qué adelantarme? Si es que ustedes quieren obtener una beca parcial de la universidad, es first come, first serve. Quiere decir que mientras antes tú postules, más opciones de poder obtener las primeras becas vas a tener. Si es que postulas en abril, posiblemente ya no hayan becas para ti. Entonces, mientras antes, mejor. Por ende, si es que ustedes están en el caso de que tienen que dar un TOEFL, tienen que dar un DELF, un examen de idiomas, les recomiendo que la mejor temporada para postular está entre junio y octubre como máximo. O sea, ahora ya estamos en hot water, ya tienen que estar postulando para los exámenes de idioma. La siguiente pregunta que siempre me hacen es, Kelly, ¿cuánto necesito para prepararme para estos exámenes? Va a depender de cada uno, va a depender de tu nivel. Lo hablé con un asesorado anteriormente. Es muy diferente que tú tengas un nivel de inglés, por ejemplo, conversacional, a que tú estés preparado para un nivel de inglés académico, un nivel de inglés de TOEFL, IELTS. Entonces, la preparación va a depender mucho de tu background, va a depender mucho de tu nivel. Con esto cierro beneficios de la beca requisitos de la beca Generación del Bicentenario y requisitos de cara a la postulación a las universidades. Y entramos a hablar un poquito a los beneficios y mi experiencia personal con esta beca. Entre los beneficios, digamos que te cubren todo. Estamos hablando de una beca completa que te cubre, si es que postulas desde provincia, los transportes a la capital, los vuelos ida y vuelta a el país de destino, toda la matrícula o costos académicos,
seguro de salud, el alojamiento, transporte, movilidad, si es que tienes que incurrir en gastos para la tesis. Ahora, todos esos beneficios, digamos que se dividen en dos ramas. Hay unos de estos beneficios que no pasan por ti, es decir, que van directamente hacia la universidad. Por ejemplo, los costos académicos van directamente de Pronavec a la Universidad de Destino, mientras que hay otros costos que van directamente a tu cuenta, que generalmente la abren en el Banco de la Nación. Y para estos costos que te los dan a ti, que es un monto, de estos hay dos importes que tú tienes que sustentar con documentos. Uno de ellos son los pasajes ida y vuelta y el segundo es el seguro de salud. Esos son los únicos dos costos de dinero que te dan a ti a tu cuenta que debes tú sustentar. Todo lo demás con respecto a alimentación, manutención, transporte, comidas, queda libre albedrío tuyo. Entonces, si es que de repente tú logras ahorrar o de repente sí, tienes ciertos beneficios de algunos países, si es que tú tienes dinero remanente, ya queda a disposición tuya cómo es que quieres organizar ese dinero. Es algo muy importante que tener en cuenta porque también a veces me preguntan cómo es el tema del financiamiento, ¿no? Aquí algo importante que tener en cuenta es que, y un tip personal de experiencia propia, es que a pesar que al inicio tienes que abrir una cuenta del Banco de la Nación, primera recomendación que hasta te la da Pronavec es siempre tener una tarjeta doble para una persona de confianza que tengas tú en Perú. Si es que de repente algo sucede, tienes una persona en Perú que puede ir al Banco de la Nación con esa tarjeta y hacer algún trámite, ¿no? Pero si es que de repente tú solamente tienes la tarjeta en el país de destino, ¿cómo te solucionas? Entonces, ese es un primer tip con respecto a cómo gestionar la beca que te brinda Pronavec, el dinero que te brinda Pronavec a tu cuenta. El segundo tip, de acuerdo a mi experiencia, es que lo antes posible que tú ya estés como instalado en el país de destino, abras tu cuenta de banco en el país de destino y en la plataforma de Pronavec tienes tú la opción de cambiar la tarjeta a la que te va a depositar Pronavec. ¿Por qué? Por ejemplo, digamos que ya vi un par de preguntas, pero las checo en un minuto. Por ejemplo, digamos que Pronavec te dice, ok, para ti, y ellos te dan una tabla de cuánta manutención te corresponde dependiendo del país generalmente y de la ciudad también. Entonces, digamos que te dicen, ok, para tu caso te corresponde $1.500, 1.000 euros. Cuando ellos depositan en la beca, en la Banca de la Nación, te lo depositan en soles. Es decir, ellos, digamos, hacen la transacción en la moneda que estipularon, pero al final, como Banco de la Nación no tiene otras divisas, lo convierte a su tasa en soles. Y luego, si tú estás, yo lo que hacía era, tenía un banco aparte y al final transfería ese dinero a este otro banco. En ese mismo banco yo tenía una tarjeta en dólares. Y al final yo hacía en Francia todos mis descargos y todos los gastos en dólares y hacía toda esa transferencia, ¿saben? Entonces no era lo más práctico posible, pero era la única forma que en ese momento teníamos. Sobre todo cuando obviamente al inicio no tienes una cuenta de destino en el país al que vas a estudiar. Entonces tan pronto tú tengas una cuenta, por ejemplo en mi caso en Francia, tú puedes hacer ese cambio en la plataforma y ellos ya te van a depositar directamente, por ejemplo, los 1.000, 1.500 euros directamente a tu banco francés, por ejemplo, y ya no tienes pérdida en el tema de la transacción y puedes automáticamente hacer tus gastos desde esa tarjeta. Yo lo hice al siguiente transferencia que ellos hicieron. Generalmente, desde mi experiencia, realizan los pagos cada 3 semestres, 3 meses, que digo, es decir, te llega el primer pago no solamente de un mes, sino de 3 meses consecutivos. Y luego el siguiente pago son de los 3 meses consecutivos. Y así sucesivamente. Entonces, en el tema de pagos, creo, de mi experiencia, fueron muy buenos, lo gestionaron muy bueno. Y a pesar de que fue pandemia, no se retrasaron. Entonces, en ese aspecto, considero que estuvo muy buena la gestión.
Ahora, otra de las preguntas que me dejaron es más de cara a qué hice yo para preparar mi postulación en el tema del CV, carta de motivación y contacto con la universidad. Como les comentaba, creo que todo es como un dominó. Tienes que tú estar preparado para postular a la universidad. Generalmente ellos son los que te piden el CV, la carta de motivación, y tener mucho contacto con la universidad. En mi caso me sirvió mucho estar preguntando muchas cosas para que eventualmente luego hasta la misma universidad me ayude con una lista de becas a las que luego yo pude postular y obtener el 20% de beca extra. Creo que eso es muy importante cuando tú realizas una postulación, el que justamente estés muy proactivo, ¿sabes? Otra vez, no esperes que nadie te diga cuándo postular, sino que tú ya debes tener identificadas esas fechas, ser muy proactivo en el sentido de estratégicamente ver qué puntajes te juegan a favor y justamente tener mucha contacto con la universidad. Y esto viene un poco en línea con la pregunta que me deja Gabriela. Hola Kelly, gracias. Consulta, ¿hay cruce entre la fecha de resultados de beca generación del Bicentenario y las fechas límites de matrícula en los programas? Muy buena pregunta, y otra vez, esto encaja un poco con mi experiencia. Debo decir que las fechas de beca generación del Bicentenario no son las idóneas. Entonces sí es cierto que a veces hay un traslape de la fecha límite que te dice la universidad. Hasta esta fecha tienes que depositar la matrícula en las fechas en que Pronavec publica la resolución oficial, y aquí un hincapié. Tú no puedes hacer ningún gasto generalmente antes de que seas oficialmente becario. Y eres oficialmente becario o becario cuando sale la resolución con tu nombre. Ni siquiera cuando sale la lista de la primera, segunda lista de aceptados. No, cuando sale la resolución. Y esa resolución sale luego de que tú aceptas la beca y también presentas todos los documentos originales en Pronavec. Entonces, hay a veces un traslape. En mi experiencia, y que viene ligado a lo que les comentaba de tener un buen contacto con la universidad, yo sí llegué a pedir a mi universidad que me puedan dar un aplazamiento de esta fecha límite de pago de matrícula. Y para ello, también agradezco mucho que tenía una buena relación con Pronavec y ellos me pudieron enviar un correo con el que justamente decían: esta persona se encuentra en un proceso de aceptación de la beca, de que salga la resolución, pero ha sido aceptada. En ese momento hubo como que este pequeño traslape de que sí había sido aceptada, pero aún faltaban semanas para que salga la resolución. Y con este correo yo envié a la universidad y me dijeron: ok, te esperamos, no sé, un mes más, por ejemplo. Entonces, eso puede suceder, pero de mi experiencia considero que teniendo una buena relación con la universidad y hablando, se puede trabajar. Ok, ¿se da el caso de tener que aceptar el programa sin saber si obtuviste la beca? Sí, se puede dar el caso. Y otra vez, de mi experiencia, va a depender de cada persona, definitivamente. Pero en mi caso, yo tenía como todas las diferentes opciones listas. Entonces también tenía el tema de repente algunos ahorros, de repente buscar un préstamo. Ahora, por ejemplo, se acaba de lanzar el crédito de Pronavec, entonces también podría ser esa una forma. Y de esa manera, pues, de alguna forma sustentar, si es que no llegas a obtener la beca, tener ya otros fondos para poder pagar, aunque sea el primer año, luego poder postular de repente a un segundo año de beca, etc. Otra de las opciones que yo recomendaría, si es que estás en este interín de no tuviste la beca, pero tienes la carta de aceptación, que es algo que generalmente hacen varios postulantes, es pedir en la universidad el aplazamiento de tu carta o de tu aceptación por un año, por ejemplo. Entonces, con esa misma carta, tú podrías postular el siguiente año sin tener que hacer otra vez todo el trámite con la universidad. Y lo bueno es que Beca Generación del Bicentenario te permite postular cuantas veces tú quieras y
que justamente teniendo una carta de aceptación tienes que pedir que te la vuelvan a expedir con la fecha del año siguiente, pero tú podrías tener ahí otra opción. Entonces va a depender mucho otra vez de cada persona, pero lo importante es que justamente puedas ver todas las opciones que tienes, ¿no? Ok. Ahora, para terminar, y vamos a tratar de terminar en menos de una hora. ¿Cuáles son algunos de los consejos claves que yo recomendaría? Definitivamente tratar de prepararse con anticipación. Como les comenté, personalmente considero que como mínimo estén ya como empapados de qué universidad quieren y qué requisitos, y el tema de si es que necesitan examen de algún idioma, por lo menos un año antes de cuando inicia todo este proceso de postulación de beca Generación del Bicentenario, que tiende a iniciar entre mayo a julio de cada año. No esperes a tener todos los documentos para iniciar, definitivamente. Otra vez, son dos procesos diferentes los que se siguen. El primero es con la universidad que tú elijas para obtener una carta de aceptación, y la segunda es con beca Generación del Bicentenario. De preferencia, les recuerdo el timeline, entre julio a octubre poder dar el examen de idiomas de ser necesario, desde noviembre, diciembre, que inicien las postulaciones, noviembre, diciembre del año anterior al que quieren ustedes iniciar estudios y postular a la beca Generación. En este noviembre, diciembre anterior, iniciar ya postulaciones a la universidad para que les den, por ejemplo, la carta de aceptación en enero o febrero, y con la carta de aceptación ustedes puedan ver otras becas parciales, y así para mayo, junio, julio, que se abre beca Generación, ustedes ya están tranquilos, esperando, listos con su estrategia, con todo lo que ustedes estratégicamente vieron de puntajes, y al final evadir justamente estos últimos minutos, ¿no? Como les comentaba, cada universidad tiene sus requisitos. Les vuelvo a recordar dos de los cuellos de botellas que he visto en las asesorías que brindo. Primero es el tema del certificado de inglés. No esperen a noviembre, no esperen al último minuto, porque a veces no encuentran plazas y a veces los resultados no llegan en el momento que ustedes desean. Y el segundo cuello de botella es acreditar un buen perfil profesional. Hago reminder, si es que están en el área corporativa, empresa, personalmente considero que un diplomado puede ser más factible. Entonces pueden, otra vez, si es que quieren estratégicamente obtener puntos, tener como mínimo 3 cursos, diplomados, especializaciones. Si es que están en el área de docencia, investigación, tratar de enfocarse en de repente estar ya registrados en RENACYT, tener publicaciones, 2, 3 libros publicados o artículos publicados, los años de docencia, de tal forma que puedan trabajar estratégicamente el puntaje. Verifica que tu universidad esté en el top 400, eso también es algo relevante que pueden ir ya haciendo desde ahora. Como ya les comenté, mientras más top, más puntaje, pero traten de diversificar sus postulaciones. Verifica que la carta de aceptación tenga todos los requisitos, y eso es muy importante. He tenido 3 asesorados que tienen ahora subsanación por la carta de aceptación. Entonces traten de ver cada punto que ellos detallan en las bases que tiene que tener su carta para que no tengan esta subsanación. Y verificar que justamente tengan todas las firmas, que no haya, como un traslape de requisitos. Entonces, he tratado de enfocarme en la mayor cantidad de preguntas. Les he dejado también un Instagram Live, un Spotify podcast sobre el compromiso del país, cómo fue mi experiencia y qué es lo que recomiendo que ustedes hagan. Solamente les dejo una última pregunta que me dejaron anteriormente en preguntas de stories, y es justamente cómo buscar voluntariados para el compromiso, y que también entra a tallar a este puntaje extra que les pueden brindar para beca Generación en el tema de voluntariados. No sé si recuerdan cuando les dije estos puntos extras. Algo muy importante para el tema del voluntariado, porque fue una de las cosas que hice yo, es primero registrarse ustedes como voluntarios ante el Ministerio de Poblaciones Vulnerables, de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Para ello tienen que ustedes ya tener un certificado de un voluntariado. Hay un link oficial de
los voluntariados que están listados por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Entonces, ¿dónde buscar los voluntariados? En este link que les voy a dejar luego en Stories. Y al final, cuando ustedes ya se inscriben a uno de estos voluntariados, luego tienen un certificado, pueden inscribirse como voluntarios, ese voluntariado les puede servir para puntos en Beca Generación del Bicentenario y luego en futuro para hacer el compromiso al país. Entonces es un win-win. Definitivamente tengan en cuenta el tema de los voluntariados porque les puede salvar tanto para la postulación a Beca Generación del Bicentenario como al compromiso. Y para terminar, reminder, el compromiso con la actualización de noviembre 2024 reduce el tiempo de retribución de 2 a 1 año como máximo y ahora, desde ya hace unos años, todas las modalidades son virtuales, no es necesario estar en el país y se pueden realizar de diferentes formas a través de voluntariado, como ya comenté, a través de mentorías profesionales y a través de trabajo en general virtual, de ser necesario. Lo importante es que al final uno retribuya de alguna forma con sus conocimientos en diferentes áreas al Perú. Y eso también es otro punto que se modificó porque antes te pedían que la retribución sea solamente en el área que tú estudiaste, pero hay muchas formas en las que uno puede impactar positivamente a la población peruana. ¿Quién quita que esta forma es en realidad una de las maneras en que, de cierta forma, el compartir la experiencia de nosotros como becarios puedan incentivar y guiar de alguna forma a personas como ustedes que quieren justamente postular esta beca? No está en el rubro de energía, que fue lo que estudié, pero que genuinamente nosotros o diversas personas encontramos otras formas de poder retribuir y también suman como impacto positivo a la sociedad. Entonces, pequeños reminders de la Beca Generación. Gracias por conectarse. Voy a dejar este espacio grabado en Instagram, en Spotify Podcast, en YouTube. Así que lo importante es que ustedes puedan prepararse con tiempo. Saben que voy a tratar de compartir la mayor cantidad de información a través de todas mis redes sociales. Y solamente para recordarles que si es que luego desean una asesoría personalizada, me pueden contactar por cualquiera de las redes y que abrimos este mes otra vez la asesoría grupal donde iniciamos desde 0 en todo el proceso de cómo postular una beca, cartas de motivación y los diferentes CVs para diversos países. Gracias a ustedes, gracias Stephanie Noé por conectarse y nos vemos en otro espacio para compartir más oportunidades. Chao, chao.